Historia de la Iglesia, siglo XVII en la Edad Moderna. Tercera parte. ¿Qué hizo la Iglesia ante la ciencia? Con la independencia del pensamiento moderno, que comienza con Newton y Descartes, la Iglesia sufre una sacudida, pero reacciona adecuadamente. Los jesuitas dominan la educación media y parte de la superior y luchan por introducir a la Iglesia en la modernidad. La Iglesia nunca ha tenido miedo a la ciencia, pues es consciente de que tanto la fe como la ciencia tienen en Dios su fuente, aunque caminen por canales distintos, nunca contradictorios. Si en algunas épocas la Iglesia ha sido un poco reticente ante algunos avances científicos, no fue por desprecio a la ciencia, sino porque la ciencia se quiso erigir como dueña absoluta de la realidad y del universo, y no respetó a Dios como causa primera de cuanto existe. ¿Cómo reaccionó la Iglesia ante el problema de Copérnico, Giordano Bruno y Galileo? Los teólogos romanos se ceñían a lo que decía la Biblia en Eclesiastés capítulo 1, 4 y Josué capítulo 10, versículos 12 al 10. El ex dominico Bruno sacaba de Copérnico conclusiones muy alejadas del cristianismo y se le reprochaba el abandono de sus votos religiosos. Proclamó la independencia de la filosofía y de la autoridad eclesiástica. Pone en duda algunos dogmas cristianos y enseña una especie de panteísmo naturalista. Después de 7 años de proceso de cárcel, fue quemado en Roma en 1600, siendo Papa Clemente VIII. Unos años más tarde, Galileo, a pesar de decir que la intención del Espíritu Santo no es mostrar cómo va los cielos, sino cómo va el cielo, tuvo que ver cómo se condenaba el heliocentrismo en 1616. La obra de Copérnico fue puesta en el índice de los libros prohibidos hasta su corrección. El Santo Oficio de la Inquisición condena el sistema copérnico como absurdo en filosofía y formalmente herético por ser contrario a la Escritura, entendida en su sentido literal, y prohíbe que se siga enseñando. En la sentencia no se nombra a Galileo, pero por comisión del Santo Oficio, el ilustre físico fue invitado por San Roberto Bellarmino a dejar de lado la doctrina copérnica y a no hablar de ella en público ni en privado. Era en 1616, durante el pontificado de Paulo V. Galileo llegó a hacerse amigo de su sucesor, Urbano VIII, el cual aceptó la dedicación del libro Saggiatore que aquel había escrito sobre la aparición de 3 cometas y hasta expresó su admiración por el autor. Galileo cobra ánimos y parte para Roma y se presenta ante el pontífice tratando, al parecer, que se sometiera a la revisión la sentencia dada en 1616, pero todo fue en vano. No se desanima Galileo y escribe el diálogo Sopra Ideo Massini Systemi Tolemaico e Copérnico, y logra arrancar a la Inquisición de Florencia la licencia para que pudiera imprimirse en 1632. El estupor que provoca la aparición de ese libro fue grande, como grande fue el disgusto que tuvo el Papa Urbano VIII. Galileo recibe la intimación de presentarse en Roma, ya está viejo y achacoso, y en la ciudad se le abre un nuevo proceso inquisitorial, en el que se reafirma en su idea telemática y copérnica. Fue prohibido el diálogo y a él se le condena a la cárcel formal de este santo oficio por un tiempo y queda a nuestro arbitrio como penitencia saludable que él por 3 años diga una vez a la semana los 7 salmos penitenciales. Acababa la lectura de la sentencia. Galileo, de rodillas y con la mano sobre el Evangelio, leyó la fórmula de abjuración y destentización de la doctrina condenada como absurda y falsa en la filosofía, y formalmente herética por ser expresivamente contraria a la Sagrada Escritura. Esa segunda condena fue en el año de 1633. El mismo día, el Papa le conmutó la cárcel para la estancia en la casa del embajador de Toscana, Nicolini. Poco después fue a Siena y más tarde a su villa de Arcetri, junto a Florencia. Galileo sufrió mucho por la muerte de su hija predilecta y primogénita María Celeste en 1634, por la mala conducta de su hijo y por no poder lograr
que se le diera licencia para publicar alguna cosa. Fue afligido también por la ceguera. Le confortaron la compañía y la veneración de amigos y discípulos, de entre ellos algunos padres de la Compañía de Jesús, y la visita de ilustres personajes como Milton. Murió el 8 de enero de 1642. Era el comienzo de un malentendido entre la Iglesia y la ciencia. ¿Cómo podemos decir serenamente sobre este caso de Galileo hoy? ¿Cómo comprender bien a Galileo y ubicarlo en su lugar, que es preciso conocer el contexto ambiental donde actuó? Galileo tenía mente matemática y mentalidad renacentista como Miguel Ángel, Da Vinci y Erasmo. Vivió en su época, con su capacidad, su temperamento y sus condiciones renacentistas, pero no atacó dogmas, ni derribó estructuras, ni fue condenado a ninguna hoguera. Su labor más fecunda finaliza con la Cátedra de Matemáticas en Padua, 1610, con adhesión a la nueva ciencia, le acerreó a algunos sinsabores. En Galileo no hubo cuestiones de fe, sino rivalidades ambientales y conflictos de ideologías. Galileo, sin estar preparado por la lucha política, se vio mezclado en las luchas intestinas entre los Medici y Barberini. Estas luchas se desarrollan en los estados pontíficos y crean un clima delicado y constante en el estado de guerra con las fracciones romanas. Galileo no era solo matemático, sino católico y ciudadano. En consecuencia, la actitud del Santo Oficio no era solo defender la fe, la integridad de la Biblia, sino defender la paz, el bien común y la seguridad del Estado pontificio. Galileo escribió un libro mordaz, Diálogo sopra ideo massimi systemi telematico e copernicano, en donde alguna parte de este libro ridiculiza a los eclesiásticos que interpretaban la Biblia al pie de la letra cuando afirmaba que Josué detuvo el sol y no la tierra. Josué capítulo 10 versículos 12 y 13. Este libro arruinó la causa de Galileo. El proceso de Galileo es fruto de la época y de la mentalidad defensiva de los estados pontificios. En ese momento, el Santo Oficio le inició el proceso donde le recomendaba prudencia en lo referente a la nueva ciencia y que no diese como afirmaciones lo que todavía era hipótesis científica, y lo invitaba a no apartarse de la enseñanza de la Biblia. Al cardenal San Roberto Bellarmino le tocó transmitir la sentencia de la congregación romana después de 4 días de estudio y ponderación. El antidicho libro mordaz provoca la reacción humana a la congregación romana, no contra la teoría de Copérnico, sino contra el estilo mordaz y sarcasmo de Galileo. El tribunal le pedía pruebas de las teorías copérnicas que Galileo expuso con argumentos débiles entre la vaguedad del astrónomo y la seguridad de la Biblia. Optaron por quedarse con la Biblia tomada al pie de la letra. Las penas aplicadas por el tribunal fueron conmutadas por el Papa Urbano VIII. En vez de cadena perpetua, le envió al palacio de Arcetri para que siguiera tranquilo y sereno en sus investigaciones científicas. 3 de los 10 dignatarios del tribunal se negaron a firmar la sentencia, y el mismo Papa nada tuvo que ver oficialmente con aquel proceso que debemos reconocer. Fue lamentable y no debería haberse producido, pues sabemos que el tribunal eclesiástico no había astrónomos y se dictaminó de acuerdo al común sentir de la época. Esta teoría heliocéntrica, conocida un siglo antes, aún en la obra de Copérnico, se confirmó con el correr de los años el avance de la ciencia. Conviene recalcar que el error de aquel tribunal no compromete la autoridad de la Iglesia como tal, entre otras cosas, porque sus decisiones no gozaban de infalibilidad ni iban asociadas a ninguna definición ex cátedra del Papa en la materia de fe ni de moral. No es novedad que la Iglesia expulse a los científicos. Galileo solo fue convocado por no respetar pactos. La aprobación eclesiástica de su libro Diálogo sobre los dos sistemas mayores del mundo se le había concedido a condición que le presentara la teoría copérnica con hipótesis, como también exigían los conocimientos científicos de la época, todavía inciertos, mientras que él daba la por demostrada. Pero aún hay más. Prometió
adecuarse no lo hizo entregándose a la imprenta el manuscrito tal como estaba, sino que puso su boca de lobo de los diálogos, cuyo nombre ejemplar es Simplicio, los consejos de moderación que le había dado el Papa, que incluso era su amigo y lo admiraba. Después de su condena, pudo volver enseguida a sus investigaciones rodeado de jóvenes discípulos que formaron una escuela en la Villa Ancentry, palacio de un amigo. Santos, muchos santos en este siglo. Primero en América, el beato Bartolomé Gutiérrez, agustino nacido en México, fue a Filipinas y después a Japón. Fue martirizado y quemado vivo en 1632. El beato Pedro de Zúñiga, también agustino, evangelizó Filipinas y pasó a Japón apresado por piratas holandeses. Lo entregaron a las autoridades japonesas y murió apaleado y quemado y a fuego lento en Nagasaki en 1622. El beato Bartolomé Laurel, lego franciscano, natural de México, misionó en Filipinas y fue trasladado a Japón. Fue quemado vivo en 1627. El beato Luis Flores, nacido en Gante, ingresó a la orden dominica en México, viajó a las Filipinas y a Japón, sufrió el martirio con el beato de Zúñiga. Juan Macías, también dominico español, fue a Lima, se santificó en el oficio de portero del convento. Los jesuitas ya santos Roque González, Juan de Castillo y Alfonso Rodríguez, mártires rioplatenses, evangelizaron Paraguay y Uruguay, murieron mártires en 1628. Santo Toribio y Mogrovejo, arzobispo de Lima, que reunió 17 sínodos, compuso catecismos en castellano, quichua y aymara, fundó un seminario, defendió enérgicamente a los naturales explotados por los conquistadores. San Francisco Solano, franciscano, partió de España hacia Lima, convirtió muchos indígenas en Panamá, Chile, Argentina, regresó a Perú y allí murió en 1616. San Martín de Porres, dominico, nació en Lima, se distinguió por su caridad con los pobres y enfermos, fundó la Casa de la Santa Cruz para niños abandonados y huérfanos y para regeneración de mujeres arrepentidas. Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, llevó una vida de penitencia y oración extraordinaria. San Pedro Claver, jesuita catalán, llegó a Colombia en 1610, recibió las órdenes sacerdotales en 1616. Destinado al puerto de Cartagena, consagró sus fuerzas a la atención de los esclavos, apostolado en el que perseveró a lo largo de 40 años. Se contagió de una epidemia que azotó la región y así murió en 1654, habiéndose bautizado y protegido a miles de esclavos. Los jesuitas franceses Juan de Brevoux, Isaac Jogues, Carlos Garnier, Gabriel Lalamant, Natalia Chabanel y Antonio Daniel predicaron el Evangelio en Canadá, en el territorio ocupado por los hurones. Fueron martirizados entre 1646 y 1649. También santos en Europa. El catolicismo experimenta una gran vida que viene especialmente de Francia. San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl fundan nuevas congregaciones con preocupaciones sociales, caritativas y educacionales. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y de Annecy, famoso de sus libros Introducción a la vida devota y el Tratado del Amor de Dios, es predicador, gobernante, catequista y teólogo de altura, hombre de corte y obispo devoto. De una palabra, el típico obispo de la Reforma Católica que une la acción con la oración, el espíritu con el contacto de las realidades naturales, la aceptación del mundo que le rodea, con el intenso propósito de reformar profundamente. Fundó la Congregación de las Hermanas de la Visitación, conocidas como las monjas salesas, con la ayuda de Santa Juan Francisca de Chantal, y se dedicaron a enfermos y pobres. San Vicente de Paúl fundó en 1625 la Congregación de la Misión, o Lazaristas, o Paules, al ver urgente necesidad de instrucciones religiosas en las poblaciones del campo y de sacerdotes aptos para transmitirla. Con Santa Luisa Miralac fundó en 1633 las Hijas de la Caridad y Siervas de los Enfermos Pobres, o Hermanas Vicentinas, como suelen llamarse. Ya en 1617 había organizado las cofradías de las Damas de la Caridad, de la vasta influencia social. Además,
Promovió la fundación de los grandes hospitales de París para los niños, expósitos y asilos, talleres para que trabajesen los ancianos, y socorrió con grandes limosnas a los pobres de la provincia y Lorena, de muchas poblaciones asoladas por la guerra y el hambre. Uno de los grandes proyectos de San Vicente fue acabar con la mendicidad de las ciudades. Guiado por el espíritu, Federico Ozanam, beatificado por el Papa Juan Pablo II en el 22 de agosto de 1997, fundó en París en 1833 la Sociedad de San Vicente de Paúl, dedicada a la caridad con los más pobres. Ozanam era un laico y por tanto dio su impronta a la obra por él fundada. Serán los laicos los que irían a la búsqueda del pobre en todo momento, sin horario fijo, y se desvivirían por ellos en lo material y en lo espiritual. El siglo XVII, un siglo misionero. El papa que más apoyó las misiones fue Inocencio X, invirtiendo por ellas cantidades muy elevadas de dinero. El jesuita Roberto de Nobili ensayó audaces métodos para evangelizar la India, asumió las costumbres de los habitantes en vez de execrarlas y empezó a ganar adeptos. Su ejemplo atrajo a otros misioneros, con ellos aumentó el número de conversiones. En China, Mateo Ricci, jesuita vestido de la usanza de los naturales y adoptando también sus categorías culturales, obtuvo las primeras conversiones en aquel imperio legendario. A ellas surgieron pronto otras miles con el esfuerzo de nuevos misioneros. Ambos, Novelli y Ricci, quisieron acomodarse a las costumbres de los naturales para hacerles más fácil la comprensión y la recepción del Evangelio. Esto dio lugar en Occidente a una lamentable controversia conocida con el nombre de los ritos chinos y malabares. Llegaron acusaciones a Roma de parte de otros misioneros, especialmente de los dominicos. Abundaron los equívocos y las intrigas, y se dieron y contraórdenes. El Papa Gregorio XV permitió alguno de aquellos usos con las debidas cautelas para la India en 1623. No ocurrió lo mismo para China, pues los usos y costumbres que pudieran adoptar los misioneros fueron condenadas en Roma repetidas veces. En la actual Vietnam también fue evangelizada por los jesuitas en 1615. El cristianismo en Japón comenzó bien los primeros años, pero el edicto del emperador Tiafusama cobró mártires. Para mediados del siglo, la represión fue decisiva y energética. Sin embargo, muchos cristianos lograron perseverar en la fe adquirida. La evangelización de Canadá comienza con la fundación de Quebec en 1608 por Champlain, que hizo llegar agustinos recoletos en 1615. En 1632, la misión canadiense fue confiada a los jesuitas y seguían a los nómadas en sus desplazamientos intentando hacer sedentarios. Obtuvieron ciertos éxitos con los hurones, pero tropezaron con la oposición de los iroqueses sostenidos por los ingleses. En 1639 se instalaron en Quebec las primeras misiones ursulinas. Los suplicianos que instalaron en Montreal en 1642. Varios misioneros sufrieron el martirio. Isaac Jogues, Jean de Brebeuf, Charles Garnier. Las relaciones de los jesuitas, publicadas cada año en Francia en 1632-1673, dieron un gran eco a su actividad misionera en Canadá. Por el valle de Mississippi, Canadá fue el punto de partida para muchas misiones. La de Luisiana. Los resultados de las misiones entre los indios fueron escasos. 2000 indios cristianos al final del siglo XVIII. En conclusión, fue un siglo misionero donde la semilla de Jesucristo iba fecundando entre otras tierras. Franciscanos, dominicos y jesuitas se abren camino en Birmania, Siam, Conchinchina, Tonkin, Ceilán, Islas Celebes, Sumatra, Borneo, Java, las Molucas y Timor. Me es grato poner aquí hablando de las misiones de una cita del Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, el 8 de diciembre de 1975.
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Numeral 14. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Numeral 18. Concluye este siglo entre luces y sombras. Seguía a la barca de la Iglesia atravesando el piélago de este mundo, siempre con la mirada y confianza puestas en el Señor de la historia. Qué sorpresas nos depara el próximo siglo.